Pues les decíamos, vamos a intentar saber cómo es posible que un ayuntamiento con una mayoría absoluta holgadísima, como es el caso de Granada, elegido el 28 de mayo, sea incapaz de aprobar lo más importante que tiene que aprobar una administración para funcionar, que es su presupuesto. No solo para funcionar, sino para hacer esa declaración de intenciones de qué políticas quiere implementar en el lugar donde gobierna, en este caso en nuestra ciudad. Les confieso que nos hemos quedado muy sorprendidos ante ese anuncio y que, bueno, queremos que de alguna manera alguien que ha sido alcalde de esta ciudad y ha tenido que bregar para conseguir presupuestos muy complejos, extraordinariamente complejos por el tiempo que se llevaban prorrogando, nos cuente también cómo se ha quedado, Luis. Bueno, pues yo creo que, como todo el mundo, absolutamente sorprendido, porque sobre todo es una mala noticia para el Partido Popular y para el gobierno municipal, porque deja su imagen muy en entredicho. Pero uno de los grandes temas por los que se necesitan unos presupuestos actualizados es cuando hay un cambio de la estructura administrativa del propio ayuntamiento. O sea, cuando llegamos al ayuntamiento pasaron 6-7 años con cambios distintos que hicieron que ya fuese irreconocible y se tuvieran que estar haciendo aprobaciones, proceso de montones de partidas para habilitar y poder generar recursos, ¿no? Parece claro que el Partido Popular, con el número de concejales que ha sacado y el número de concejalías que ha habilitado, tiene una estructura totalmente distinta a la estructura que había en el ayuntamiento con el gobierno anterior. Por tanto, se supone que tendría que adecuar con su presupuesto las partidas necesarias para cubrir todas las concejalías y cuadrar, digamos, las partidas, la ingeniería presupuestaria con el propio proyecto político, en este caso del Partido Popular. Renunciar a ello el primer año y además hacerlo con antelación, porque yo puedo entender que se hubieran rezagado un poquito y no hubieran avanzado mucho en el proyecto, pero bueno, dicen, nos ponemos ahora y terminamos, y si hace falta, en el segundo trimestre del año está terminado, pero está actualizado y eso tiene efectos después en el propio presupuesto, pero no renunciamos ya y nos vamos a la prórroga, ¿no? Cuando hay un concurso de limpieza que lleva 3 años pasado de plazo, 3 años pasado de plazo ya prácticamente, que hay una empresa que está cobrando cerca de 4 millones de euros todos los meses, que ya debería de estar cobrando el adjudicatario en el nuevo concurso que se hubiera hecho ya, o sea, y que ya salió a licitación, o sea, hace ya, repito, prácticamente casi 3 años a final de año, que hay otros concursos como el de Rover y otros menores que también están, no tiene ningún tipo de sentido no haber trabajado sobre ello y el dejar, digamos, esa ingeniería, digamos, presupuestaria que hay en este momento en el ayuntamiento con un presupuesto, o sea, digamos, con menos concejalías y anterior, ¿no? Cuéntanos, Domingo. Tiene poco que entender para mí, porque claro, el presupuesto es la expresión económica de una determinada política, plasmada en un programa electoral. Y cuando llega el momento de elaborarlo, no lo elaboras, pues realmente aquí hay una contradicción insalvable. Si ya creo que esto, cuando ha tenido tiempo, cuando ha tenido oportunidad, ¿qué debemos pensar? ¿O qué pienso yo como ciudadano? Cuando teniendo tiempo y teniendo los medios y teniendo la oportunidad y teniendo la necesidad de aplicar sus propias políticas no se hace, pues deduzco que se obtienen ventajas que no soy capaz de ver, pero que quizás estén relacionadas con esos concursos que acaba de hablar, por ejemplo, quizás estén relacionadas con esas prórrogas forzosas, extraordinarias, creo que llama la ley ese tipo de prórrogas, cuando has terminado todas las prórrogas, incluso las previstas en el contrato, y tienes que ir más allá porque no has sacado concurso el tema. Estás vulnerando un montón de derechos y nuevamente atacando otra vez a los empresarios que cumplen con las normas y que se presentan o se quieren presentar a esos concursos para competir con el resto de empresas e intentar, bueno, pues obtener algún tipo de contratación con lo público. Le está mandando un mensaje magnífico también, ¿eh? Aquí nosotros prorrogamos presupuestos porque aquí hay algo que tenemos que afinar un poco más y no está suficientemente afinado. Eso es lo que parece, porque no han dado una explicación verosímil o sensata o creíble que nos haga pensar otra cosa. Que queda la limpieza, como dice Luis, queda los jardines, que están también en 2 empresas, es mucho más pequeño, ya lo sé. Creo que también está el tema de transporte. Estamos hablando de casi, no sé qué parte del presupuesto podría ser ese, pero de luego una parte muy importante. Y el hecho de no haberlo hecho, y por qué no se ha hecho, ahí está ¿y quién se beneficia por no haber hecho? Ahí tenemos la respuesta de por qué, sorprendentemente, este grupo, el ayuntamiento, cuya bandera
era fundamentalmente la buena gestión, la capacidad de hacer las cosas bien, de gestionar muy bien, y nos encontramos con que no tenemos presupuesto. Bueno, pues ya veremos si con el tiempo atisban o emergen algunas de las razones reales por las cuales no tenemos presupuesto, porque desde luego que no han podido, no me lo creo. Y con todas las administraciones en línea, Diputación y Junta de Andalucía. Concha. Exacto. Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Granada. Bueno, pues nos preguntamos todos, eso mismo, estaban hablando de que entraría la buena gestión en el Ayuntamiento de Granada con este nuevo gobierno. Mayoría absolutísima, como decía Luis o como dice Domingo. Tienen el tiempo, como estábamos hablando, tienen los medios y también tienen el personal. ¿Que tienen que afinar el presupuesto? No lo entiendo, de verdad que no. Y cuando estamos hablando de que era una estructura en el Ayuntamiento de Granada, todos los concejales eran concejales y son concejales de gestión, se entiende todavía menos. Entendemos todavía menos. Yo como ciudadana no comprendo que un ayuntamiento, que un equipo de gobierno con una mayoría absoluta sea incapaz de sacar unos presupuestos adelante cuando efectivamente es muestra inequívoca de la buena gestión de cualquier equipo de gobierno. Bueno, vamos a ver en este tiempo qué es lo que nos cuentan, qué es lo que nos dicen, porque nos iban dando pildorazos de subidas, ¿no?, en el IBI, porque se habían encontrado un ayuntamiento absolutamente en quiebra. Ya lo sabían, decían que tenían la medicina para resolver todos estos problemas. A día de hoy vemos que ni había medicina, pero es que tampoco creo que haya gestión más allá de los selfies que estamos viendo cada día. Salvador. Bueno, yo creo que es importante que en este tipo de situaciones, cuando nos encontramos en estos momentos, la comparativa es buena. Es decir, qué ocurría y qué está ocurriendo, ¿no? Y cómo fue eso, cómo se fue desarrollando. No hay que olvidar que en Granada, antes de que gobernara el Partido Socialista con el apoyo de Unidas Podemos en el último mandato, estuvo gobernando, creo que fueron 13 años el Partido Popular. Bueno, menos los dos últimos. O los dos últimos. Bastantes años, ¿no? Y esa deuda se generó ahí. Es decir, la responsabilidad de esa deuda no es del que no estuvo en el ayuntamiento, es decir, es del que está y el que tuvo la gestión. De justicia reconocer que cuando Luis Salvador fue alcalde de Granada, su situación política y en el consistorio no era la más proclive a generar ese tipo de acuerdos por la situación política que eso generaba. Pero también es verdad que después de eso se generó un acuerdo entre el PSOE, Unidas Podemos y la participación de Luis Salvador con otro concejal más de Ciudadanos, en lo que se hicieron unos presupuestos. Y antes se habían hecho otro con el PP, con el PSOE y con Ciudadanos. Esos presupuestos generaron una situación distinta de afrontar las cuentas, ordenar los pagos, favorecer los pagos a proveedores que eran espeluznantes en las listas de espera ahí. Y eso, claro, en un año tú no puedes tampoco, año y medio, arreglarlo todo, porque no te da tampoco tiempo material para ello. Pero evidentemente esta situación hay también que ponerla sobre la mesa. ¿Qué ha ocurrido? Pues que en el mes de mayo hay unas elecciones municipales. Y toda persona que se presenta a unas elecciones municipales sabe que en el mes de octubre tiene que tener ya listo todas las cuestiones. Tiene que empezar a elaborar el presupuesto para presentarlo dentro de ese plazo que es, además, indispensable, antes del 31 de diciembre de cada año. Y tiene que estar aprobado en esa fecha. Pues no sé lo que han estado haciendo. Realmente no sé cuál es la preocupación. Aunque algo ya se veía venir, porque no sé si aquí alguien puede explicar exactamente cuáles eran los puntos del programa que llevó al Partido Popular a ganar estas elecciones municipales. Yo la única referencia al programa que he visto ahí ha sido que le iban a exigir al PSOE toda la responsabilidad habida y por haber. Hizo esto brevemente. Yo no soy tampoco quien para defender a otro partido, ¿no? ni a un partido, pero te extraña que la base programática y la oferta del programa sea esa. Y cuando le preguntas, pero usted, ¿qué va a hacer con las escuelas infantiles? ¿Qué va a hacer con el billete del autobús? ¿Qué va a hacer usted con las actuaciones que corresponden a un ayuntamiento? Que hay situaciones de emergencia social. En Granada hay un 30% de población
que se las ve y se las desea para llegar a final de mes. La ayuda al domicilio. Y que están y ahí no tenemos, no, lo que vemos es que en vez de afrontar eso, no hay presupuesto, al tiempo que privatizan todos esos servicios y los ponen en manos privadas, con lo cual la situación vuelve a complicarse a peor. Entonces, yo creo que esto es una de las peores situaciones que puede presentar un ayuntamiento, no tener presupuesto, porque da lugar también, y con esto termino, a la arbitrariedad, a prórrogar y decir, no os preocupéis, y todo eso da mucho paso a la corrupción, que también que es galopante en este ayuntamiento. El Partido Popular en Granada hizo lo mismo que estaba haciendo el Partido Popular a nivel nacional. Feijóo se presentó a unas elecciones con el único programa de derogar el sanchismo. Pues de ahí para abajo se ha reproducido el modelo. Luis. Hombre, yo creo que hay un dato que hay que tener en cuenta y que es muy, muy importante. Cuando entramos en el ayuntamiento y a la alcaldía había 230 millones de euros de deuda y había un pago a proveedores en 210 días. Lo conseguimos bajar a 120 y poco y rebajar la deuda lo poco que en ese momento se pudo, porque vino además el COVID y tuvimos unos gastos extraordinarios permanentemente y el ayuntamiento no tenía ningún tipo de recurso, como sí tenían otros ayuntamientos, para poder invertir y actuar. Nosotros tuvimos que poner creatividad e imaginación y adoptar medidas que favorecieran la economía, y a la gente lo estaba pasando mal, pero al mismo tiempo tal. Pero es que precisamente después de estos 2 últimos años y pico ha habido una entrada de dinero de fondos europeos grandísima. O sea, que ha habido una capacidad de poner en marcha proyectos muy, muy importante, y que eso continúa todavía en este momento. Por tanto, independientemente de mantener la deuda, también es verdad que en estos 2 últimos años la deuda se siguió bajando el pago a proveedores bastantes más días, ¿no? Porque además había una pescadilla que se mordía la cola. O sea, como estabas fuera de plazo, te podían reclamar los que tenían la deuda el 6,5% de interés. Y eso lo hacían los grandes, con lo cual no había manera, por mucho que pagaras, de que eso se terminase rebajando. Pero repito, pero es que además tienen fondos europeos con muchos proyectos que han servido para que el ayuntamiento estos 2 o 3 últimos años pueda hacer mucha gestión con un dinero que no tenía en caja, ¿no? Entonces, si no lo han hecho el presupuesto, ellos saben perfectamente, eso sí, estoy seguro, por qué no lo han querido hacer. No por falta de capacidad, no por no tener tiempo, no por no tener los recursos, todo lo que se ha hablado aquí. O sea, si no lo han hecho es porque prefieren ceñirse a este presupuesto para las limitaciones que ellos crean que les pueden beneficiar políticamente, no sé cómo, ¿no? Domingo, ¿te sorprende, os sorprende, os hago la pregunta a nivel general, que algo tan lesivo como esto para la economía de la ciudad, para todo en general, no tenga una contestación de la sociedad civil, que los empresarios no hayan levantado tan proclives otras veces en elevar la voz, que los empresarios no hayan dicho ni pío, que las asociaciones no hayan dicho ni pío, casi que ni los partidos hayan dicho ni pío? Yo estoy seguro que si es otra formación política, quizás sí hubiéramos escuchado algo, ¿no? Yo creo que efectivamente hay parte de la sociedad civil, en general, yo creo que debería de preocuparle a toda la sociedad civil que se cumplan las normas, que los presupuestos lleguen a su tiempo, sobre todo pudiendo hacerlo, que se expliquen las cosas a la ciudadanía, que se digan que se va a gastar el dinero, que no se va a gastar. Me parece tan elemental en democracia eso, que no hacerlo pues nos confunde a todos. Y tampoco entiendo evidentemente lo que tú dices, el silencio de buena parte de la sociedad, especialmente de aquellos que han puesto el énfasis en ocasiones anteriores en problemas similares, ¿no? Y ahora guardan un clamoroso silencio. Yo quiero aprovechar, sin embargo, la ocasión de que estamos hablando de presupuesto y tal, porque va a tener tiempo, el ayuntamiento va a tener tiempo para hacer otra demostración realmente de las políticas reales que persigue. El Partido Popular generalmente siempre ha manifestado su apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y yo creo que tiene una magnífica oportunidad ahora con 3 concursos para hacerlo, para demostrar que está por las pequeñas y medianas empresas, haciendo lo que la Unión Europea le está diciendo a todos los poderes públicos a la hora de participar en la tarta, permitimos la expresión, de la contratación pública. Y es que abra lotes para que puedan entrar las pequeñas y medianas empresas, que abra lotes en la limpieza, que hay 2 lotes en jardines, ¿vale? Tenemos una parte para una y otra parte para otra, que todo lo que sea susceptible de abrir lotes, no para el menudeo, no, hablamos de lotes serios, lotes viables y lotes, en fin, que tengan sentido, que los abra y que facilite de una vez por todas
que las empresas granadinas y andaluzas puedan entrar en la tarta de la contratación pública. Nosotros tenemos un 98% aproximadamente, 97-98%, quizá Concha tenga datos mucho más actualizados que yo, de empresas, de pymes en Andalucía, frente a un 3, un 4, un 5, no más, de grandes empresas. Pues bien, y en España el porcentaje es muy parecido, aunque crece un poco la gran empresa. Pues bien, de la tarta de la contratación pública, el 70 al 80% se la quedan ese 4%. Ese 4%. Ese 4% no voy a mencionar ninguna, pero está presente en alguno de los contratos de aquí. No me importa. Si compiten y tienen, estupendo. Pero lo que no puede ser es que desoigamos permanentemente las recomendaciones de la Unión Europea, que lo único que hacen es intentar estimular el tejido productivo y económico de las distintas zonas del país, no concentrarlo todo en el mismo sitio como está ocurriendo, porque el 90% de esas empresas que he dicho antes, que suponen el 4% de las grandes empresas, tendrán su sede en Madrid, como habéis imaginado fácilmente. Y yo creo que es un buen momento ahora que se tienen que renovar varios contratos para que el Partido Popular demuestre el afecto que tiene por la pequeña y mediana empresa, haciendo lotes para que puedan concursar empresas nuestras. Concha. Bueno, que ya empiecen por no gravarnos con más impuestos. Empezando por ahí ya sería un buen gesto. Por otra parte, estabais hablando de que no había habido una crítica, ¿no?, por sectores, estabais refiriendo todo a Confederación de Empresarios o Cámara de Comercio. Mira, el espíritu crítico en esta ciudad, desde luego, es algo que brilla por su ausencia. Espíritu crítico. Concha, que para algunas cosas, para otras yo te hablo no brillan tanto. Yo te hablo desde mi experiencia de que muchos, y no vamos a poner nombres, piensan que tomarse un café con un político es que ya ese es amigo suyo, ya no se le puede criticar. Y las críticas son regalos y hay que echarlos a puñados. Yo siempre lo he dicho, quizás en ese aspecto pues se me ha criticado porque soy capaz de decir lo que opino, lo que pienso en todo momento. En cuanto a lo que estaba diciendo antes también, Domingo, de abrir los lotes, el problema de esos lotes, y que yo estoy absolutamente de acuerdo, porque lo que no puede ser es que esos grandes contratos siempre lleguen y estén en manos de los mismos, que además es reticente, permanentemente no salen de ahí, es verdad que se crean ya, bueno, esos vínculos que no son buenos tampoco. El problema que tienen las grandes empresas están financiando los ayuntamientos, efectivamente, y esa es la gran baza que tienen. Ahí está, y en cualquier momento le pegan un bocado o le dan una vuelta a la llave y condicionan los pliegos, y se condiciona hasta incluso otros contratos que hay, bueno, a cambio de que no te he pagado en tiempo y forma, verás, y todo eso lo hemos visto. Y quien nos diga, no pagan ellos. Bien, claro, paga la administración, pero verás, es que ellos son los que están gestionando. El problema de esas pequeñas y medianas empresas es que no tienen el pulmón suficiente para aguantar los retrasos que tienen los ayuntamientos a la hora de pagar. Y una pequeña y mediana empresa tiene un número de trabajadores que son colaboradores, no son trabajadores de esa, sino son nuestros colaboradores, y por tanto conoces a las familias, conoces los hijos que tienen, y tú no le puedes decir a una persona, mira, no te puedo pagar este mes. Y no puedes seguir endeudándote, porque además es que la administración pública también tiene un problema, y es que no pienses que todo el mundo se fía de la administración pública, que es algunas veces muy temerario. Haces inversiones además importantes, y de pronto a alguien se le ocurre, aquí hay un retraso, que estamos permanentemente dejando esos contratos en un limbo, pero hay otros que se dan mucha prisa en sacar esos contratos y dejan, al que han invertido lo dejan contra las cuerdas. Y luego entonces estamos en las mismas. Ahí estamos. Sí. Bueno, yo creo es que aquí hay una práctica que se viene haciendo en el tiempo, y que se utilizan este tipo de situaciones de prórroga de presupuesto para beneficiar a uno y perjudicar a otro. Eso es una evidencia que está clara. Cualquier persona que se dedique unos cuantos minutos a esta circunstancia la puede comprobar sin ningún problema. En la contratación pública ya está acreditado, ya está superado, y incluso los tribunales en su día lo dijeron, se permite la inclusión de cláusulas sociales de favorecer la economía local. Es decir, y eso pues, en nuestra ciudad brilla por su ausencia. Es decir, un contrato, una cláusula de ese tipo, de decir que se va a promocionar y se va a ver, y van a tener unas puntuaciones distintas, una serie de empresas, un sector de empresas que, reuniendo estas circunstancias, sean de Granada.
porque tú eso lo puedes hacer sin ningún problema y eso no elimina la libre competencia, porque eso se hace para que todo el mundo pueda competir, incluso las grandes. Porque la diferencia entre las grandes y las pequeñas, que es por lo que después se prorrogan los contratos, es que una pequeña no puede esperar 4 meses a cobrar. Ni puede ir a un banco a decir, deme usted un préstamo que tengo que pagarle a mis trabajadores y esperas 4 meses, ¿no? Pero eso sí lo puede hacer CLEFE y Ferrovial y las multinacionales. Te puedes decir, mira, a mí me da igual que no me pague de un año, pero esto yo aquí sigo. Y eso es lo que está. Antes lo cobraré después. Y eso es lo que hay. Luego le ceden el know-how, Agustín, esto es muy importante, el know-how es decirle tontos a todos los funcionarios y funcionarias que hay en el ayuntamiento, literalmente. No sirven para nada, no sirven para gestionar ni para dirigir, son técnicos inútiles. Por eso tenemos que contratar a empresas con unas súper inteligentes personas que están dentro de ellas para dirigir eso. Y por el simple hecho de eso, empresas como por ejemplo en Masagra o en la que gestiona el agua, el Masagra, y hay otra que, en fin, la de, creo que es la de residuos, ¿no? De Inagra, ¿no? Ferrovial. 8 millones de euros al año. 8 millones de euros al año para que le ordenen a los funcionarios. 40 millones. Casi 40. Sí, en 4 son, sí. 3.600.000 y pico euros al mes. Ya, bueno, pues Multiplica, te sale en el 38, informe que casi tengo 40 años. que yo manejo, ahí pone 8 millones, que por 5 son Pero 40. Inagra se te va a los Es decir, que ese es un 40. informe que yo tengo y que yo por eso he lanzado las cifras de 8 millones, porque eso es lo que ocurre. Es decir, y entonces, claro, 8 millones por 5 años son 40 millones de euros. Pero ¿para qué? Para decirle a los funcionarios cómo tienen que hacer las cosas. Porque el personal de ahí es el personal del ayuntamiento. Esto es insólito. Esto no puede ser. Aquí el coste de los servicios públicos municipales en Granada supera el de ciudades mucho más importantes y con mucho más nivel, más importante a nivel de habitantes. Y no puede ser que en Córdoba o en Málaga sea más barato eso que aquí, cuando allí hay el doble de población. Y además, en el caso de Córdoba, son todos municipales. Y efectivamente, son empresas municipales, Luis. efectivamente. Ya repito, la empresa de limpieza cobra 3.600.000 y pico, 3.700.000 y pico euros al mes. La de limpieza. La de limpieza Yo me solo. refería a Masagra. Ah, vale, Masagra. Masagra, 8 Vale. millones al año. Por cierto, que con un Yo cambio creo- como en 2007 de la fórmula de cálculo del canon, a partir de ahí se entiende la influencia de cierta persona en la propia Sí, empresa no, y, yo me y en la fundación. me ¿no? refería a Masagra, 8 millones. Hidráulica. Este es un debate, lo digo porque a la gente le está sorprendiendo o no las medidas que se van adoptando. Empezamos hablando primero de la sociedad, que si no se rebelaba, que si no protestaba. Vuelvo a repetir, si es que si yo escucho al jefe de los empresarios decir que no vamos a actuar en la campaña porque no nos podemos, tenemos que estar al margen, ahora es el tiempo de los políticos, que se equivoquen ellos, y luego entrar en campaña haciendo actos y posicionándose y diciendo cosas para intentar marcar. Si yo veo al presidente de los empresarios ahora mismo también desde su sillón sumarse a otros presidentes también, los mismos que veían bien la reforma laboral porque ha dado buen resultado, pero también para posicionarse frente a futuras medidas y condicionarlas, y ahora entonces me voy a la letra pequeña en dos elementos rápidos. Uno, o sea, en este momento el tema de los salarios, ellos querían cerrarlo ya con un 6%, 3% este año y 3% el siguiente, cuando la renta per cápita hoy de cada español, o sea, por cada español es menor que en el año 2002, cuando los jóvenes y los niños son pobres. O sea, no hay nadie que pueda emprender, digamos, el futuro en este momento con los sueldos absolutamente mileuristas que tienen, y porque se ha subido el salario mínimo interprofesional. Y estamos en un momento de reparto de la tarta de lo público para pegarle cada vez más bocados y llevárnoslo a la esfera privada. Y por eso ves a mucha gente que quiere comer de esa tarta, que está dispuesta a apoyar a la formación política que les está haciendo el caldo de cultivo, ¿no? Tendríamos que... Sí, esto me queda muy cortito, que pero... necesitaríamos muchísimo más tiempo para profundizar en este asunto, que es de una gravedad extrema, y que seguiremos con ello. Yo no quiero acabar este programa, pero eso sí, vamos a tener un minuto cada uno. Empezamos por ti, Domingo. Las últimas noticias son ya definitivamente jaque mate a la Escuela Andaluza de Salud Pública. Por más que desde la Consejería se nos diga que eso no es así, lo cierto es que se externaliza
todo lo que se podía externalizar, y eso deja sin ningún tipo de contenido a lo que ha sido una auténtica joya en el diseño de políticas públicas de salud, no solo en Granada y Andalucía, sino a nivel internacional. Bueno, lo primero que tengo que decir sobre esto es que yo no sé todavía dónde se va a ubicar el instituto que la va a sustituir o que va a aglutinar otras entidades de esa naturaleza. Y si se va a perder o no se va a perder lo que hace la escuela pública. Yo no lo sé. Lo que sí sé, y como Luis acaba de decirlo, pues lo que sí sé, o creo que sé, es que Granada, por una razón o por otra, con unos o con otros, la verdad es que no termina de perder cositas, ¿no?, por el camino, ¿no? Y es con lo que yo me quedo fundamentalmente. La escuela tiene mucho prestigio y puede tener una función. El gobierno de turno puede decir lo que quiera, puede decir, yo preferiría desde luego que mejorara la atención primaria, que tarda 15 días de una cita a una persona. Pero dicho esto, lo que yo le pregunto al Partido Popular, en este caso que gobierna, es si la idea de Andalucía sigue siendo dejar algunas de sus provincias sin instituciones, sin entidades, o ir restando y concentrándolas en un punto geográfico concreto de Andalucía, me parece que se equivoca. Y no responde, desde luego, a lo que estaba vendiendo Juanma Moreno, responde justamente a lo contrario. Y creo que ahí podemos encardinar esta decisión, que creo que también perjudica a Granada y podríamos haberlo evitado. Concha. Bueno, yo lo he dicho siempre, lo tenían en su hoja de ruta. Por mucho que les explicáramos que la Escuela de Salud Pública de Andalucía era un centro de referencia y además con un prestigio nacional e internacional, ellos tenían muy claro que la iban a integrar en ese instituto. En ese instituto, preguntaba Domingo, estará en Sevilla, y efectivamente nos estamos dando cuenta que este gobierno de Moreno Bonilla lo que está haciendo son que Andalucía vaya a dos velocidades. Por una parte tenemos a Málaga y Sevilla, y por otra parte tenemos el resto de Andalucía. Por tanto, es una malísima noticia para Granada. No sorprende porque sabíamos que ya llevaban desde hacía más de 4 años intentando dinamitar todas las negociaciones que se llevaban, intentando explicar que esto no podía ser. Yo como parlamentaria me he reunido hasta con comisiones obreras y se lo hemos explicado. No lo entienden, lo llevaban en su hoja de ruta, mala noticia para Granada. Salvador. Bueno, un desastre, otro más, por parte de la gestión de la Junta de Andalucía con este gobierno del Partido Popular, porque tenemos ya otros precedentes, Patronato de la Alhambra, Parque de la Ciencia, es vaciar Granada, quitarle esa gestión que además realiza de manera brillante, como en este caso en la Escuela de Salud Pública, reconocida internacionalmente y sin ningún criterio que lo avale, ni científico, ni económico, ni público, ni privado, deciden entregarle toda la gestión a una entidad privada. Esto es totalmente insólito y bueno, las diferencias las vamos a sufrir y espero que aquí haya una reacción de la población granadina para revertir, hacer todo lo posible para revertir esta situación que va en detrimento de nuestra ciudad. Y algo ha dicho Conchi, enfrentar a los andaluces entre los andaluces no es una buena técnica. Yo no creo que haya sevillanos y malagueños que quieran que eso ocurra. Eso es una decisión política de alguien que preside un gobierno. Luis. Rápidamente, cerca ya del 50% del PIB está entre Málaga y Sevilla y el otro 50% en todo el resto de Andalucía. Y este gobierno, si tuviera una visión de cohesión social y territorial, pues lo que habría hecho sería intentar descentralizar para aumentar también los polos de riqueza también del resto de provincias. Y lo que está haciendo precisamente es todo lo contrario. Cualquier cosa que tenga una singularidad y que esté descentralizado, Escuela Andaluza de Salud Pública, Parque de las Ciencias, Palacio de Congresos, CETURSA, etcétera, 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 lo que están haciendo es devolverlo al centralismo que probablemente en su origen, si ellos hubieran gobernado, hubieran tenido. Pero sí están haciendo excepciones, pues dijera, esto es para todos, está mal, pero es para todos. No, es que a Málaga sí le están descentralizando agencias, como lo he dicho, la agencia digital, con 200 y pico millones de euros de presupuesto, y otras agencias también. Por lo tanto, están potenciando el eje Málaga-Sevilla, de una velocidad altísima,
y están justificando, o sea, no es de recibo las comunicaciones que tiene Granada y los problemas que tienen para poder llegar aquí los empresarios, para poder invertir, para poder desarrollar proyectos. ¿Y eso qué hace? El gran beneficiado es Málaga, porque bajo en el AVE y lo tengo automáticamente, y aquí da igual que quite aviones, que quite, o sea, y no hay nadie que proteste, porque también incluso personas que tienen intereses en Granada están empezando a tenerlos también en Málaga y en otros sitios, porque también pueden invertir allí, ¿no? Y que les vaya bien. Pues lamentablemente tenemos que terminar, porque estaba la cosa muy interesante y teníamos temas para haber continuado con ustedes bastante más tiempo. Tendrá que ser en otra ocasión. Concha Insúa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Salvador, muchísimas gracias. Luis, gracias. Domingo, encantado. No se nos vayan, porque vamos a adentrarnos en un mundo que no hemos tocado apenas en este tiempo. El mundo de la moda, de la mano de una granadina. No se lo pierdan. A renglón seguido.